Chao. Muy buenas tardes, 10 de mayo, 5 de la tarde, otra vez con ustedes Facebook Live, Tuto Quiroga desde La Paz, Bolivia, una vez más, agradeciendo a todos la gentileza de plegarse, de sumarse a estas discusiones que hacemos periódicamente. Reitero otra vez acá, 10 de mayo, 5 de la tarde. Habíamos contemplado para esta sesión el invitar tenemos un par de amigos expertos de seguimiento electoral en el mundo, a instituciones que se dedican a hacer seguimiento y observación y análisis de los procesos electorales del mundo entero. Y queríamos hablar y conversar sobre qué ha pasado con las elecciones en tiempo de coronavirus. Casi 50 países han diferido elecciones, incluyendo nosotros. Evidentemente hay el ejemplo de Corea del Sur, donde el virus llegó en enero, lo aplastaron hasta marzo y pudieron hacer una elección con distanciamiento social, pero todo el resto de los países, sea República Dominicana, Chile por acá, Francia, en fin, Polonia, acaban de diferir elecciones. Los dejaremos eso para más adelante. ¿Por qué? Porque hoy 10 de mayo, donde está iniciándose la cuarentena dinámica y hemos visto una explosión de casos en Santa Cruz y Beni, queríamos dedicarnos exclusivamente en esta sesión a comentar esos temas. O sea que la cuestión esta de cómo se ha manejado el diferimiento electoral por el coronavirus, la veremos en una sesión más adelante. Lo mismo también tenemos un buen amigo del tema energético, una especie de gurú, una luminaria del tema energético. Tendrá que ser en inglés en la sesión. Ha subido un poco el precio del petróleo, pero dejaremos eso para más adelante porque entiendo que hoy 10 de mayo hay una suerte de angustia colectiva, desesperación societaria, confusión, porque hemos vivido ya varias semanas de una cuarentena rígida, donde una sola vez por semana podíamos salir los ciudadanos de compras una vez por semana y algunos hacer cobros. Y se hablaba de que el 10 de mayo empieza la cuarentena dinámica, que se empieza a aflojar por sectores, sé que hay confusión, si se puede o no se puede todavía. Yo en particular tengo la enorme preocupación que manifesté hace mucho tiempo, que la cuarentena la hemos cumplido en gran medida los bolivianos, que se ha dado los alivios y paliativos de bonos a los sectores informales, pero que el objetivo central de la cuarentena, que es incrementar la capacidad de hacer test y fortalecer el sistema sanitario, en mi criterio no se están cumpliendo. El de los tests ha fracasado, el de fortalecimiento sanitario, respiradores, es una interrogante y creo que es importante hablar sobre eso porque veo, y mañana lo verán ustedes, que hay ciertos municipios que tendrán cierta flexibilidad, otros tendrán más flexibilidad. Esta suerte de semáforo que aplicaron en Ecuador, rojo, amarillo, verde, los municipios citadinos, capitalinos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, seguimos en rojo, vale decir seguimos mañana como hemos estado hasta ahora, con todas las restricciones vigentes, y que otros municipios tienen una suerte de semáforo amarillo, más flexible, y otros verde. Conversaremos un poco sobre eso y en particular el hecho de que sí estos levantamientos están respondiendo a criterios de haber disminuido el contagio de coronavirus y sobre todo si se van a poder aplicar con consistencia y sin retroceso. Lo que se está viendo en algunos otros países que han empezado a aflojar cuarentenas es que las aflojan, vuelve a subir los niveles de contagio y tienen que volver a aplicar cuarentenas. Y creo que eso es fatal el avanzar, retroceder, el avanzar, retroceder. Ese semáforo debería ser, no como los que vemos en la calle, debería ser casi estático y permanente. Todo rojo hasta que esté bien, se pasa a amarillo y no vuelve a rojo. Y de amarillo, cuando está mejor, pasa a verde y no vuelve ni a amarillo ni a rojo. Creo que eso es lo importante de tener consistencia en la cuarentena, sobre todo esta más que dinámica localizada que se está haciendo. Nos hablaremos de eso, de la cuarentena, de los testeos, recapitulando un poco las posiciones que hemos venido tomando en esto, las sugerencias y propuestas que hemos hecho en estos espacios o en redes sociales, qué anuncios se ha visto de parte del gobierno de transición, qué es lo que cómo se ha cumplido la cuarentena y sobre todo la enorme preocupación en la parte de tests y en alguna medida de fortalecimiento sanitario.
Antes de entrar en eso, algunos temas varios de coyuntura, 3 o 4 muy rápidos, antes de entrar a la temática de la cuarentena. 10 de mayo, Día de los Periodistas. Felicidades. Sin prensa libre no hay democracia. Y hoy rindo homenaje a todos los periodistas que están no solo cumpliendo su deber, sino arriesgando la vida, porque para informarnos en noticieros o en radio, muchos están desde sus estudios en las calles dando cobertura y algunos afectados por el coronavirus. En homenaje a ellos, quiero aquí compartir la pantalla y mostrar dos frases de dos personas totalmente diferentes, una de las cuales he conocido, pero no comparto mucho con ella políticamente, pero la frase es muy buena. Doña Dilma Rousseff, a tiempo de jurar la primera vez a la presidencia, dijo algo que no sé si lo seguirá pensando, porque criticó mucho después a la prensa, pero ahí está en portugués la frase que dice: es siempre preferible el ruido de la prensa libre que el silencio de la dictadura, haciendo la ecuación entre prensa libre y democracia, y que si no hay prensa libre hay dictadura. Una frase corta, muy simbólica, que comparto plenamente. Ella lo señala así: prefiere el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Pues yo también, plenamente. Y alguna vez que compartí con ella en un par de eventos internacionales, en un foro en Viena, claro, ella me miraba con cierta suspicacia porque, en fin, era más amiga de Evo Morales, digámoslo así, pero le manifesté mi reconocimiento por esta frase y también de que le dio asilo a Chonta Pinto, a mi amigo en la Embajada de Brasil, a pesar de los intentos de Evo Morales, y estuvo allá 454 días. Entonces le reconocí esta frase y le agradecí que, a pesar de ser amiga de Evo Morales, cumplió con los tratados internacionales y le dio asilo a Chonta Pinto en la Embajada de Brasil cuando ella era presidenta. Para los periodistas, una segunda frase. Esta la busqué en castellano, no la encontré muy rápido, seguramente puede haber. Thomas Jefferson, que tenía muchas frases hermosas sobre diferentes temas, uno de los grandes fundadores de los Estados Unidos. Aquí decía que nuestra libertad, decía, depende de la prensa libre y que esta no puede limitarse sin perderse. Más o menos estoy traduciendo lo que decía, que la prensa libre es total y absoluta, no admite límites, porque cuando uno le empieza a limitar, a cortar, a restringir, la pierde, y que nuestra libertad depende de la prensa libre, que no debe ser acotada ni recortada. Mi homenaje, mi saludo 10 de mayo a todos los periodistas. Volvamos a la pantalla plena, por favor. Segundo mensaje: mi solidaridad con todos los contagiados. El número es alto, 2.437 contagiados, 114 compatriotas fallecidos. Ustedes saben que los protocolos hablan de no nombrar a las personas para no incomodar a sus familias. Es todo un drama esto. Yo he respetado eso rigurosamente, entendiendo que muchos afectados han salido a manifestar que están contagiados, pero yo voy a buscar seguir hasta el final, siempre de respetar, aunque todos sabemos, y está en la prensa, nombres que han sido afectados. Yo seguiré sin nombrarlos, quizás describiendo. Sabemos mi solidaridad para un dirigente indígena de Tierras Bajas que hizo una célebre marcha el año 90. Sé que está afectada también su familia allá. Un abrazo para él entre los 2.437 contagiados. Repito, no doy los nombres, más respeto al resto de los contagiados. Tristemente ha fallecido un tercer policía, nos parte el alma. Son gente que, mientras muchos millones estamos en cuarentenas, están en la calle cuidándonos, protegiéndonos, y es triste y duro ver un tercer policía fallecido en la línea del deber. Y en particular también, como lo he puesto en redes, un saludo a todo el personal del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz. Muchos de ellos están contagiados, muchos en cuarentena, incluso las autoridades de la gobernación, por precaución mínima y elemental, están todos en cuarentena, que espero que todos puedan recuperarse. Y en particular, nuevamente sin pronunciar el nombre, le he mandado mensajes personales, pero mi saludo, mi homenaje y mi respeto al trabajo que venía haciendo el director del CEDES de Santa Cruz. Lo conocí muy bien como diputado, fue un muy buen diputado, es un excelente profesional médico, tiene esa combinación ideal de ese talante médico de serenidad, paciencia, firmeza, calma a la gente, y creo que se convirtió en una suerte del rostro de esto ante quizás las carencias o falencias de autoridades nacionales. Esta autoridad departamental se volvió quizás el rostro y la voz de cómo enfrentar el coronavirus, y nos tranquilizaba a los bolivianos. Todo lo mejor para él, para todo su equipo, que se recupere.
Bolivia lo necesita pronto, otra vez en la línea del deber, cumpliendo como lo venía haciendo. Y reitero lo que señalé en redes, quizás si una persona del talante, de la competencia, del temperamento, de la sapiencia, de la capacidad de comunicación de quien dirige el CEDES en Santa Cruz hubiese estado a cargo nacional, quizás nos hubiera estado yendo mejor, porque él también desesperadamente clamó porque no se estaba cumpliendo con los ítems y con el fortalecimiento sanitario. Un otro comentario rápido, también esto no tiene que ver con el coronavirus. Tata Quispe fue el mejor parlamentario opositor en los últimos años, en mi criterio. Hizo denuncias de algo que fue lacerante. Cuando hicimos la ley del IDH, a la que Evo Morales se opuso, se repartió los recursos, un porcentaje importante de los casi 50.000 millones de dólares, se distribuía, como ustedes saben, a universidades, alcaldías, gobernaciones, TGN y al Fondo Indígena. El Fondo Indígena llegó a tener millones de dólares y Evo Morales tristemente le robó la plata a sus hermanos indígenas, a los más pobres. Y si alguien, yo recuerdo que denuncié esto en varios programas, pero reconozco que esto lo hizo con acuciosidad y mucha perseverancia el Tata Quispe como diputado, incluso corrió riesgo de ser arrestado, y él como aymara tenía toda la legitimidad de denunciar que estaban estafando a sus hermanos indígenas con la millonada de recursos del Fondo Indígena que se desviaron a fines corruptos, cosa que fue lacerante. Y siendo este una figura de oposición, estaba manejando el Fondo Indígena, nos sorprendió ver que se lo destituye y lo reemplaza una persona que, según vemos en redes, era un activista masista. Entonces pasamos de quien era seguramente el mejor parlamentario de oposición de los últimos 4 o 5 años del gobierno de Evo Morales a un masista tomando un lugar tan sensible de donde tanto se había robado como el Fondo Indígena. Francamente, no pude comprender eso. Triste que el gobierno hubiera tomado esa actitud en ambos sentidos, en destituir a Quispe y en reemplazarlo con alguien que se suponía era amigo de los que se estaba investigando. Bueno, hoy vemos de que parece que va a volver, no sé qué hará él finalmente, pero es una persona que merece mi máximo respeto y consideración, siempre lo he dicho, y cuando he coincidido con él en canales de televisión, siempre le daba un gran abrazo cuando se podía, de verdad, tuto a Tata, porque hizo un trabajo encomiable como opositor y merece todo mi respeto. 2 comentarios más rápidos antes de entrar a lo de la cuarentena. Haremos seguramente una sesión sobre la cuestión de la banca. Se ha causado enorme confusión con la ley, el decreto y la normativa de la ASFI. A ver qué sucede. La ley 1294, creo que eso muestra los problemas que se generan cuando no hay coordinación entre legislativo, ejecutivo, que hace la norma reglamentaria, y la instancia regulatoria, la ASFI, que tiene que aplicarla. La ley 1294 dijo que se diferían las cuotas hasta mientras estemos en emergencia. Los meses de emergencia fueron marzo, abril, mayo, y daba un plazo máximo de 6 meses para esto, sin decir bien la ley para qué eran estos 6 meses. Y no quedaba claro y había la confusión si se diferían las cuotas de 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o si, como estaba escrito, y en el reglamento también, se difieren las cuotas de marzo, abril, mayo, y esas cuotas deben pagarse hasta después de 6 meses de levantada la cuarentena. No quedó claro, hay reclamos, hay confusión. Hay confusión, afecta a mucha gente, y aquí hay una combinación de gente que tuvo la esperanza de que 6 meses no pagaba, cuando en realidad eran 3, y claramente un sistema financiero que, si no recibe amortizaciones por 6 meses, se queda sin flujo de caja y no puede represtar, y se le está pidiendo que inyecte recursos al sistema financiero. Es un tema algo confuso. Vamos a hacer una sesión específica con especialistas sobre esta materia para hablar sobre esto, pero nos gustaría hacerla una vez que el gobierno, sentado con el Congreso, dé claridad sobre esta materia, para no tener clientes, prestamistas que pensaban que tenían 6 meses de alivio y solo tienen 3, y que tienen que en junio empezar a volver a pagar las cuotas, y que no saben bien si el diferimiento de las cuotas de marzo, abril y mayo se van a junio o se van hasta después de agosto. Creo que ha habido mucha confusión por esta descoordinación que se ha visto. También haremos después conversaciones más profundas sobre el tema de transgénicos. Déjenme decirles que desde el punto de vista técnico conozco de muchos estudios que muestran cómo se está usando en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay,
para incrementar la productividad agrícola. Sé que aquí es materia de controversia. Don Evo Morales abrió la puerta a esto en 2011, hoy cínicamente pretende criticar, cuando sería como que venga Evo Morales a criticar a alguien por intentar quedarse con cuarto mandato, cultivar coca en el Chapare o quemar árboles en la Chiquitania, es lo que él hacía. Él habló y él hizo esto, él permitió que se queme la Chiquitania y abrió esto el año 2011, no tiene autoridad moral para cuestionarlo. Mira, hay mérito y demérito en esta posición de transgénicos, si se usa o no se usa. Creo que hay un valor enorme de poder posicionarse como un país verde, orgánico, digital, quinoa orgánica, productos orgánicos que tienen un mayor valor en muchas tiendas. Ahora, ¿tenemos la capacidad o no de posicionarnos como un país estrictamente orgánico y totalmente verde? Es una decisión versus el queremos mantener la competitividad con países que están recurriendo a esto en el vecindario y que es materia de profundo estudio y análisis. Lo que sí pareció muy extraño es que se haga el viernes en la noche un decreto sin socializar, sin discutir, sin estudiar, sin analizar, sin convocar a las partes, sectores agricultores, sectores indígenas, sectores ambientalistas, porque esta es una clase de decisión que debe ser producto de un profundo análisis y discusión. Yo tengo mucha información, voy a recolectar más todavía, pero lo que parece muy raro es que un gobierno de transición que tenía que hacer elecciones como único fin, después lidiar con el coronavirus, ahora aparezca en medio de un cambio de ministros con la norma ya abriendo la posibilidad de hacerlo. Ahora dicen que solo es para estudiar. Entonces, creo que esa clase de normas que tienen esa trascendencia y que van a definir si a futuro vamos a hacer una Bolivia competitiva con transgénicos contra los adversarios regionales o con países regionales, o si vamos a buscar especializarnos en los mercados de comida orgánica, de Whole Foods, de los mercados europeos, con pura producción orgánica que tiene mayor valor. Es una decisión profunda, trascendental, que hay que analizar, que hay que sopesar, que hay que discutir, y no se puede sacar entre gallos y medianoche sin socializar ni discutir como vimos que se hizo. Bueno, eso sobre los temas, ya no haré más comentarios. Triste lo que se está viendo del caso de yacimientos, de corrupción. Me apena enormemente que 14 años de luchar, quien habla y algunos otros más, contra el sistema del MAS de adjudicar a dedo, sin licitación, sin respetar las normas básicas de adquisición, se esté viendo ahora. Es lo mismo que hacía el MAS, es más de lo mismo. Cuando Yacimientos compra combustible, compra comida, compra seguros, lo que pasó en Entel, es muy triste ver de que se repite ese sistema, ese modus operandi de adjudicar a dedo sin licitación, que es lo que hizo Evo Morales con todas las compras que hizo de fábricas de urea, polietileno, barcazas, satélites, fábricas de miel, de papel, de camélidos, computadoras, absolutamente todo lo hacía así. Entiendo que el coronavirus sí se justificaría. Yo no tengo problema alguno. Ojalá. ¿Por qué no compramos test? ¿Por qué no compraron respiradores en marzo, rápido, sin licitación? Y eso no era necesario ir a través de Naciones Unidas y una burocracia que tarde. Pero lo que no se puede justificar bajo el coronavirus es la compra de temas que no tienen nada que ver con el coronavirus, como seguros de una empresa petrolera, siguiendo las malas prácticas del MAS. Pasamos a lo de la cuarentena y lo que está pasando. A ver, claramente esta sesión quería dedicarla a esto. ¿Por qué? A mí me gusta hablar con cifras y datos. No soy amigo de hacer la crítica fácil, pero cuando tengo una preocupación, que en este caso ya se ha vuelto angustia, y que la vengo sosteniendo hace mucho tiempo, y veo las cifras cómo se están deteriorando respecto a contagios, quería por eso tomar esta sesión para profundizar sobre esto. Ustedes han visto los datos, salen cada noche 2.437 casos y, como dijimos tristemente, solidaridad para los 114 fallecidos. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que Santa Cruz, 1.537, el Beni, sobre todo Trinidad, 312. Si suman ustedes eso, verán que son 75%, 3/4 partes, 3 de cada 4 contagios están entre Santa Cruz y Beni, que son el 35% de la población de Bolivia. Vale decir que un poquito más de la tercera parte de la población de Bolivia, del 35% de la población, tiene 75%, 3/4 partes de los casos, donde claramente se está viendo peligros de colapso sanitario en el Beni, falta de intensivistas, gente que se repliega.
y el clamoroso pedido que hizo el director de sedes, el doctor Oscar Urenda, que clamó diciendo que se requería respiradores mañana, ¿no? Esta semana compartimos eso, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero creo que fue mucho más dramático escucharlo del que está en el epicentro del combate, que es Santa Cruz, y casi en lágrimas pedir mayor refuerzos sanitarios, porque preocupa que se pueda llegar a una suerte de colapsos. Entonces, les voy a mostrar un poco las posiciones que tomamos, los anuncios que se vieron. Quiero hablar de los cumplimientos de la cuarentena y los contagios, esos 4 temas. ¿Por qué? Porque es fácil hoy decir, faltan laboratorios, faltan reactivos. Yo empecé en esto hace mucho tiempo, lo bueno de las redes, y pueden entrar ustedes aquí al Facebook a revisar transmisiones pasadas y verán que eran temas de los que hablaba yo hace muchas semanas. No soy el que aparece cuando las cosas están mal a hacer reclamos. Hablé de esto antes de que empiece la cuarentena. Entonces, veamos esto en el marco de una evaluación que yo la consideraría de la siguiente manera. La cuarentena hemos cumplido, voy a mostrar el pago de los bonos, incluso el universal que pedimos, era necesario y lo respaldamos plenamente. En la parte del test no estamos bien, estamos mal, y en la parte del fortalecimiento sanitario no lo sé. Hay anuncios, espero que no estemos después como los test, y es un signo de interrogación. Pero para recordar este tema central que tenía que ver con la cuarentena, que el objetivo medular, el objetivo fundamental, era aplanar la curva de contagio mientras se testea para detectar a los contagiados, a sus contactos, se rastrea y se fortalece el sistema sanitario. Ya saben, lo vuelvo a hacer. Si esta es la capacidad del sistema sanitario en unidades de terapia intensiva y la curva predecible va a subir de esta manera, ¿para qué era la cuarentena? Para que nos quedemos en casa y que la curva se aplane y baje y tarde más en llegar el pico, y mientras se hace esta cuarentena, se aplana la curva, se incrementa los test para identificar los contagiados y aislarlos, y se incrementa la capacidad del sistema sanitario de forma tal que el pico de la curva nunca rebase nuestra capacidad de atender a los enfermos y no tengamos 3, 4 pacientes peleando por una unidad de terapia intensiva o un ventilador. Esa era la lógica. La cuarentena no era un fin en sí mismo, no era un mecanismo para pagar bonos. Los bonos eran el paliativo por el costo económico, porque aplanar la curva de contagio aplana la economía y por eso había que pagar los bonos para dar ese alivio. Pero lo que se buscaba es aplanar la curva de contagio para hacer test masivos y fortalecer la capacidad sanitaria. Aquí les muestro simplemente, como recuerdo, está todo registrado. Aquí verán ustedes en fin, he escogido 3, lo pueden buscar ustedes en redes, hay un montón. He sacado capturas de pantallas y las pueden poner de marzo 2020. Ustedes pueden ver, aquí son 3, el de la izquierda en la pantalla de ustedes, ahí verán, es cuarentena. Saben, en Twitter también los pueden encontrar aquí en Facebook. Este era del 15 de marzo, imagínense. Decíamos que ante coronavirus en Bolivia, pido a ciudadanos todos a su casa. A la presidenta Yanine Áñez le pido, 1, decretar estado de excepción y cuarentena colectiva ya, y preparar programa de salvataje económico para aliviar el daño económico, ofreciendo nuestra propuesta y concurso. Ahí lo pueden ver, está en la fecha 6 de la noche del 15 de marzo. Esto era bastantes días antes de que se dicte la cuarentena. Yo saben, hago lo correcto, no lo popular, no empecé a ver si valía la pena o no, simplemente leía, me informaba, conversaba con gente y sabía que los países que se habían dedicado a aplanar la curva de contagio combinaban la cuarentena con el testeo masivo. Por eso pedimos esto, lo pueden ver ahí en el número 1, el tema de cuarentena el 15 de marzo, y después cuando se fue dictando, dije un poco más tarde que lo que me hubiera gustado, pero la respaldé. Yo sé que después, a fines de abril, ya todo el mundo respaldaba la cuarentena. Muy bien, yo no soy de los que solo respaldo algo en función si sale bien o mal. Soy de los que tomo posición, aún antes de que se tome la determinación, porque creo que los líderes debemos orientar tomando posición y no esperando
a lo que vaya a pasar. Entonces, con la información debida, no me inventé eso, simplemente sabía lo que estaba pasando en Corea del Sur, en Singapur, en Taiwán, había visto, había analizado, había conversado con gente y por eso hablamos de esto de la cuarentena el 15 de marzo. El segundo, el del medio de la pantalla, pueden ver el reclamo de laboratorios de COVID. ¿Qué día fue este? El 16 de marzo, al día siguiente. Muy preocupante que en Bolivia solo tengamos un laboratorio para pruebas del coronavirus al que se envía muestras por courier. Así es muy difícil combatir contra avance de pandemia. Cada departamento debería estar preparado con un laboratorio. Y puse ahí un recorte de periódico donde señalaba que había un solo laboratorio, el del Cenetrop de Santa Cruz. ¿Y qué es lo triste? Que eso lo pusimos el 16 de marzo y que ahora, casi 2 meses después, estamos escuchando que esta semana y la próxima semana, que Tarija, que Potosí, que Sucre, que van a empezar a llegar. Y esto no es física nuclear, otros países lo han hecho. Y no estoy hablando de países europeos, de Estados Unidos, países de Sudamérica han comprado más laboratorios, han comprado más reactivos y test. Esto lo pusimos el 16 de marzo. A la derecha, el tercero, falta de laboratorios, reactivos, respiradores. Puse ahí claramente esto el 24 de marzo. 14 años de negligencia en salud, del MAS estoy hablando, y el desastre que hicieron en salud. Pero ¿por qué un solo laboratorio para detección? Pidamos cooperación para laboratorios, respiradores y equipamiento para enfrentar coronavirus antes de sufrir un colapso sanitario en Bolivia. Ya ha pasado 1 mes y medio de que puse esto. El ex ministro de Salud salió al día siguiente a contestar, sin decir mi apellido, pero de que hay políticos que buscan palestra, hablando de que tenía más laboratorios, que 1.300 reactivos y una serie de anuncios. Mire, la gente no se cura con anuncios, la gente se cura y se trata y se identifica con test, con reactivos, con laboratorios, con unidades de terapia intensiva. Entonces, no es porque quiera echar sal por la herida, es simplemente quiero dejar claro que mi posición de exigir cuarentena la puse por escrito y con video más. Ahí abajo de ese tweet hay un video grabado y puse la cara con el video. Mi reclamo de que solo había un laboratorio, que ahora hay otro en La Paz, ahora hay otro en Cochabamba, pero faltan en el resto y que no se tenía uno por departamento, la puse el 16 de marzo. Y el tema de más respiradores, más laboratorios, lo volví a reiterar el 24 de marzo. ¿Y qué sucede? No es a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que han pasado 2 meses de cuarentena, enseguida muestro casi 2 meses de cuarentena, mes y medio de cuarentena en esencia. ¿Y qué es lo que me preocupa? Miren, aquí podría aburrirlos. En el siguiente cuadro pueden ver todos los anuncios y promesas de test, no todos, una partecita, perdón, que hemos encontrado. En la izquierda test, en el medio laboratorios, después de compra de respiradores y cómo se anunciaba que había test, que llegaban, que 1.300 por semana, que se han recibido 10.000, que van a llegar más reactivos, que vamos a poder hacer 1.300 pruebas diarias el 7 de abril y hoy día ya estamos en 10 de mayo y no estamos ni por asomo en las 1.300 pruebas diarias. En fin, dice, se perfila como el tercer país con mayor capacidad para realizar tests. Salió esta noticia el 16 de abril, estamos 10 de mayo y estamos a la saga. En fin, no es por afán de criticar, pero creo que hubo demasiado anuncio que levanta expectativa y después incuba frustración, que esa es mi preocupación ahora que estamos entrando a la cuarentena dinámica, que durante toda esta cuarentena hemos visto toda este bagaje de anuncios sobre test, sobre laboratorios. Fíjense, laboratorios, que 13 laboratorios que van a llegar, que PNUD dona 10, que 3 nuevos laboratorios, que llega uno en Tarija, que llega el del Hospital Bracamonte. Además, con presencia de autoridades que hacían los anuncios de test, de laboratorios, y en la derecha pueden ver de respiradores. 500 respiradores por acá, 500 más allá, y no sé cuál. Y escucho al señor Urenda decir que nos quedan 2 y estamos con una falta y una carencia. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que si algo se necesitaba en la cuarentena, era una persona responsable de comprar los tests y de traer los respiradores. Ingeniería, logística, no es un cirujano, es un comprador, un gerente, un administrador que garantice que se tenga esto, porque reitero, todos hemos visto el cúmulo de anuncios y después llega la realidad en el Beni, que no existe la forma de cuidar a la gente. También lo mismo podría mostrar, no para aburrir, no lo hago,
de anuncios de ítems de salud que se daban en departamentos. Aquí lo central para mí es que para utilizar correctamente el tiempo de cuarentena de coronavirus se requería subir los test masivamente y dramáticamente, e incrementar la capacidad de unidades de terapia intensiva y los intensivistas con ítems de salud también. Reconozco que el actual ministro de Salud es más sincero, quizá un poco torpe, no un buen comunicador, no comunica muy claro, pero está por lo menos diciendo la verdad. Y fíjense, aquí termino con esto, el siguiente cuadro, que dice acá el ministro de Salud, que anticipa 10,000 casos de COVID, de coronavirus, y que la pandemia bajará cuando el 60% de la población esté contaminada. Sincero, duro, si es cierto o no, no lo sé, pero lo que está diciendo es que para fines de mayo hay 10,000 casos y que la pandemia bajará cuando 6.700.000, 600.000 bolivianos estemos contagiados. Estamos muy, muy lejos de eso. Dura la declaración. Y más abajo hay otro artículo, va al Congreso y dice, prevé realizar 10,000 pruebas de COVID, del coronavirus 19 en mayo. En el mes de mayo va a ser 10,000 pruebas. Fíjense entonces la preocupación, la angustia que me queda. Que la predicción de la máxima autoridad sanitaria es que en mayo habrá 10,000 casos y que esto no para hasta que tengamos 6 millones y pico de personas que le llegue esto. Y que en mayo habrá 10,000 contagiados y solo hay 10,000 exámenes, y que en abril hicimos 5,000 tests, cuando requerimos hacer 100,000 tests el mes de mayo. Y aún haciendo 100,000 tests el mes de mayo, estaríamos a la saga del resto de Sudamérica, de varios países de Sudamérica, aunque ellos dejen de hacer en el mes de mayo. Esta es la preocupación que causa. Reitero, destaco la sinceridad del actual ministro de Salud, por lo menos no viene a contarnos cuentos bonitos, aunque lo dice de una forma cruda, clara, y me queda esta enorme preocupación, que después de que ya han pasado casi mes y medio, a pesar de todo el tiempo transcurrido, que otros países ya lo están haciendo, y yo sé que es difícil comprar los test, pero era difícil para todos y otros países lo han hecho, casi todos lo han hecho en Sudamérica, excepto nosotros, y que se nos avisa ahora que solo podemos hacer un número de test en mayo para el número de contagiados, lo cual quiere decir que no vamos a avanzar en testear, rastrear y aislar, porque si cada persona en los países que han parado esto tiene 10, 20, 30 contagios, hay que testear a todos los que han estado con ellos. Fíjense lo del CEDES en Santa Cruz. No basta con decir al contagiado y el resto no. Hay que testear a la gente que estuvo con él y a la gente que estuvo con la gente que estuvo con él, a sus familiares, si queremos aplanar la curva de verdad. Bueno, paso ahora a mostrar entonces lo que hemos mostrado otras veces. Les actualizo. Seguimos con la pantalla compartida. El cumplimiento de la cuarentena. A ver, yo veo siempre artículos y es fácil destacar de que en algún lugar en el Alto, no sé dónde, en Chinaota, o algo pasa en Yapacaní, de actitudes de indisciplina que consiguen gran cobertura, como debe ser, porque obviamente causa indignación que mientras todos estamos cumpliendo la cuarentena disciplinadamente, rigurosamente, ver gente que no la está cumpliendo. Pero dejemos de lado las noticias de focos de gente indisciplinada. Aquí ustedes pueden ver la reducción de la aglomeración según lo que mide Google. Pueden ver acá la reducción de los países de la aglomeración o concurrencia de gente a puntos de venta y recreación, supermercados y farmacias, parques, transporte público y lugares de trabajo. No es tan importante la diferente categoría, son 5 diferentes, son lugares donde vamos normalmente cuando no hay coronavirus, pues a los parques, a los supers, a la estación del teleférico, al lugar de trabajo. ¿Y qué muestra los indicadores de Google al 2 de mayo? Hemos bajado, antes estábamos cumpliendo más rigurosamente la cuarentena, pero comparado con otros países de Sudamérica, si comparan las 5 barras, en general, Bolivia está cumpliendo, Ecuador también, Perú un poquito menos, Colombia un poco menos, Argentina cumple en parques, pero cumple menos en el resto, cumple más en parques que nosotros, pero no en el resto, y luego Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, que van cumpliendo menos. ¿A qué me estoy yendo con este cuadro de Google? ¿Qué es lo que hace? Mide es el historial de ubicación de los teléfonos celulares en espacios donde nos aglomerábamos antes.
en lugares comerciales, de venta, de recreación, de súper, de farmacias, parques, estaciones de transporte público o lugares de trabajo. Como pueden ver, Bolivia está a la izquierda y si comparan los 5, hay en algunas categorías, Argentina puede estar mejor que nosotros en parques, quizás Ecuador un poquito mejor que nosotros en venta y recreación, pero si toman los 5 indicadores en conjunto verán que junto a Ecuador y quizás un poquito más atrás Perú, tenemos relativo buen cumplimiento de la cuarentena. Entonces, dejemos de lado el flagelarnos, el decir que somos indisciplinados porque en un canal de televisión vemos escenas en un barrio, en un lugar u otro. Las existen, son lamentables, rompen la disciplina, nos afectan a todos, pero si uno toma el agregado, de acuerdo a los datos de Google del 2 de mayo, de movilidad de la gente en base a sus celulares, muestra esto. Y un segundo cuadro que muestra esto, que es el del Banco Mundial, que hace también una medición de la reducción de aglomeración en el estudio que sacaron en abril del 2020. Está en el siguiente cuadro, por favor. Y si ven el porcentaje de declinación de estos lugares, verán ahí en el mapa de Sudamérica que Bolivia, tanto la parte de la izquierda es visita a centros comerciales y de recreación, el mapa sudamericano de la derecha es la gente en lugares de trabajo. Y verán, Bolivia ahí al medio, bien rojo oscuro, con porcentajes de cumplimiento en tiendas y recreación del 90 al 100% y en lugares de trabajo del 70 al 80%, también de los más altos de Sudamérica. Entonces, lo que quiero mostrar, si puedo volver ahora a pantalla plena y total también, por un segundito. Entonces, lo que quiero mostrar acá claramente es la cuarentena tenía el objetivo de parar la propagación mientras fortalecíamos el testeo y dábamos más potencia a nuestro sistema de salud con unidades de terapia intensiva y equipos de protección personal. Bajo los criterios de seguimiento de Google o del Banco Mundial, más allá de focos de excepción que son de lamentar, Bolivia, dentro de Sudamérica, ha cumplido mejor que otros países comparables de la región con las restricciones de cuarentena, de quedarse en casa y no salir a parques, a centros comerciales, a farmacias y a otros. Muy bien, entonces, sobre esa base de recordar que claramente desde marzo, si algo nos angustiaba, era más test, más laboratorios, más respiradores y tener la cuarentena. La cuarentena se ha cumplido. El tema del pago de los bonos, aquí también pueden ustedes revisar, me opuse a la canasta familiar porque no me parecía correcto que el Estado salga a comprar pollo, lechuga, tomate, atún con sobreprecio y repartir con favoritismo, el alcalde que reparte a sus correligionarios o a sus amigotes. Mejor era dar dinero, y cuando se hizo los anuncios iniciales de la canasta y el bono familia para los grupos etarios del Juana Zurduy o de la renta dignidad o de primaria, pedimos el bono universal. Fue un planteamiento que me hicieron ustedes en Facebook Live, el bono canastón universal, y celebro que ahora se esté pagando el bono universal. Entonces, cumplimiento de cuarentena, bien. Felicidades Bolivia, lo hemos hecho bien. Pago de los bonos, se tardó un poco, pero finalmente se llegó a un pago de bono universal y además de las facilidades de diferimiento de pago de luz, de agua y teléfono. Pero no hay que olvidar que el objetivo de la cuarentena no es cumplir con Google y ser campeones en Google o ser campeones en indicadores del Banco Mundial, o que el bono es un fin en sí mismo. No, el bono es un paliativo por el costo económico de quedarnos en casa. ¿Qué es lo que se requiere? Subir la capacidad de test y de respiradores. Aquí es donde concluyo con la parte de los contagios, y podemos volver a los cuadros ahora de que ustedes conocen, que los vamos actualizando, sacados del sitio worldometers.info, dejando claro que las cifras no están plenamente actualizadas, ni las de Bolivia, ni las otras, tienen unas horas o días de demora. Creo que las de contagios se actualizan muy rápido, las de test tardan un par de días en cada país en actualizarse, pero he tomado las cifras del 9 de mayo, anoche, muy tarde el equipo tomó las cifras. Entonces estamos comparando manzanas con manzanas, son las cifras informadas. Si hay demora en Bolivia en los test, también la hay en otros países, pero estamos comparando con lo que se está publicando. Nuevamente ven acá, número de contagiados por millón de habitantes. No podemos comparar
el número bruto de contagiados de Brasil, un país de 200 millones de habitantes, con lo que pueda pasar en Uruguay de menos de 5 millones de habitantes, sino el número de contagiados por millón de habitantes de los países de Sudamérica, reitero, excluyendo las Guyanas y Venezuela, que los números son invento y ciencia ficción. Ahí verán ustedes que Perú está sufriendo más, está a la izquierda, 1.972 contagiados, bajando a Ecuador, 1.600 y pico, Chile 1.400 y pico, Brasil 700, Bolivia 209, estamos al medio, mejor que nosotros 206 por millón Colombia, 202 Uruguay, 128 Argentina, en fin, pueden ir viendo ahí hasta 97 Uruguay, estamos un poco al medio de contagiados. Esto podría llevar a la complacencia, satisfacción de decir, estamos con el menor nivel de contagios por millón. Pero ese segundo cuadro claramente es el que preocupa. El segundo cuadro, el que muestra el número de test por millón de habitantes. Y ahí pueden ver ustedes que, claro, Perú tiene gran número de contagios, pero está haciendo casi 15.000 test por millón de habitantes, con laboratorios, con todas las dificultades de adquisición que existen en el mundo, pero ahí están haciéndolo y están al lado nuestro. Chile, 14.000. Uruguay casi 8.000, Ecuador casi encima de 4.700, Colombia encima de 2.800, Paraguay, un pequeño país enclaustrado, más de 2.000 por millón de habitantes, nosotros seguimos debajo de 700, ha subido un poco los últimos días, pero seguimos debajo de 700. Si de lejos, el que más cerca está es Brasil y estamos en menos de la mitad de Brasil y estamos haciendo 20 veces menos que otros países. Por eso veo ese tercer cuadro donde si vemos el número de contagios y de test que hacemos en Bolivia y tomamos el número que hacemos como base 100 y vemos, por ejemplo, Perú tiene 9 veces más contagiados, sí, pero 23 veces más test que nosotros. Chile, 7 veces más contagiados, sí, pero 21 veces más contagiados. Por eso digo, el número bajo de contagiados no puede llevar a la complacencia, porque si estuvieran ellos con más contagios haciendo el mismo número de test, bueno, tienen un problema de coronavirus, pero claramente están haciendo proporcionalmente muchos más test por millón de habitantes que el incremento o la diferencia que tienen con nosotros en contagios por millón de habitantes. Ahí ven Uruguay. Uruguay tiene casi el mismo número de contagiados por millón que nosotros, pero 12 veces más tests. Claramente están identificando. Si haríamos más test, aparecerían más contagiados en Bolivia. Ecuador tiene un drama, casi 8 veces más contagiados que nosotros, 7 veces más test, claramente tienen dificultades. Colombia tiene el mismo número de contagiados que nosotros por millón de habitantes, pero 4 veces los test. Brasil tiene un problema. Paraguay tiene la mitad de nuestros contagiados y 3 veces más tests. Argentina menos contagiados, 3 veces más tests. Y concluyo esto con 2 cuadros más. Porcentaje de positividad que muestra las dificultades que enfrentamos. Claramente en Brasil, Ecuador hay problemas. ¿Qué significa positividad? ¿Cuántos contagiados se agarra por test? Obviamente, si uno hace tests masivos, a la larga va a empezar a bajar la positividad, porque está empezando, uno testea primero al contagiado, después al que estuvo con el contagiado más cerca, después al amigo del amigo del amigo, y claramente la positividad, el porcentaje de contagiados en función al test que hace, debería ir bajando. Ahí tienen a Uruguay como ejemplo, hacen mucho más test que nosotros, y si ustedes ven lo mismo pasa en Alemania y Corea del Sur. El porcentaje de positividad de contagiados que agarran por test es 2,5. Y no es que están desperdiciando los test, están testeando masivamente, rastreando y aislando para evitar la propagación del contagio. Así se aplana el coronavirus. Entonces ahí ven ustedes Uruguay, Paraguay a la derecha haciéndolo bien, Argentina más o menos, en fin, y nosotros junto a Ecuador y Brasil encima del 30%, lo de Brasil es pavoroso, 46%. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente estamos testeando a gente que casi la tercera parte está contagiada. Vale decir, no estamos buscando a los asintomáticos, a los contactos, no estamos rastreando, no se está haciendo como en otros países, Alemania, donde esta cifra es menos del 1%, porque hacen testeo masivo y al que lo encuentran lo aíslan y lo ponen en cuarentena. Entonces esto causa preocupación y lo mismo el último cuadro, con eso termino los cuadros, el porcentaje de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es el porcentaje, el porcentaje de fallecidos en relación al número de contagiados. Positividad es cuántos contagiados por test que hago, vale decir de 100 test que hago, cuántos caen contagiados, vieron que estamos altos, y acá cuántos fallecidos de los contagiados, que quiere decir
que en gran medida el contagiado está testeado y cuántos fallecen. Mientras más alto esto, claramente se está testeando poco y tarde, y verán con Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, estamos con cifras no tan mal como Brasil, pero con el orden del 5%. Verán, Chile, Paraguay están con 1%, 1,5%, Uruguay 2,5%. Si podemos volver a pantalla completa para cerrar, entonces, resumen de esto, si me preguntan claramente, es... pedíamos la cuarentena, se hizo la cuarentena, se cerró las fronteras, era un paso determinante. Y se hizo bien, un poquito más tarde de mi gusto, pero se lo hizo bien. El pago de los bonos con el tiempo se fue mejorando, se llegó al bono universal, merecido para la gente que vive día al día, que está sufriendo. Hay mucho que discutir sobre la tercera fase. La primera fase, cuarentena para salvar vidas, la cuarentena bien. El tema de aliviar bolsillos con bonos, bien. El tema de salvar empleos y rescatar la economía, hay mucho que discutir. Hablábamos al principio de los temas del sistema financiero, de lo que va a pasar con varios otros sectores. Hemos hablado antes de eso, volveremos a hablar. Y en los aspectos que la cuarentena persigue, de incrementar notablemente la capacidad de test, esto deja mucho que desear, me trae enorme preocupación. E imploro una vez más a la presidenta, autoridades del gobierno, que nos digan una persona. No queremos ver un ministro, el científico, el otro científico, el otro. ¿Quién es el encargado de decir, hasta tal fecha vamos a tener la capacidad de hacer 2.500, 3.000 test por día en 15 laboratorios ubicados en cuántos lugares? Porque si no, ¿qué sucede? Dicen, llega el laboratorio, sí, pero faltan la parte y falta no sé qué parte. Llegan los tests, pero no hay los enzimas de reactivos. Entonces, los anuncios de que llega una parte levantan expectativa, incuban frustración y nos ponen en la situación donde no se está maximizando el uso del tiempo de la cuarentena y respondiendo al sacrificio, como hemos mostrado con indicadores de Google y Banco Mundial, del pueblo boliviano. Entonces, sería bueno. Esto ya no va para comités. Lo mejor es tener un responsable. ¿A quién le cortamos la cabeza si no tenemos en el tiempo más breve posible la cantidad de test que se demanda para aplanar la curva de contagio? ¿Quién es el responsable de tener los respiradores con unidad de terapias intensivas, con intensivistas distribuidos en los departamentos? Y ojo, tenemos que aprender en esto como han hecho otros países. Hay zonas graves, Santa Cruz, Beni, pues bien, allá hay que mandar más recursos, más respiradores, más test, porque allá está el epicentro. Y seguramente requieren un poco menos otros departamentos. ¿Para qué? Para que cuando baje la curva de Santa Cruz y Beni, esos respiradores que ya han sido utilizados allá puedan ser trasladados a zonas que empiecen a subir focos de contagio. Esa es la clase de solidaridad interdepartamental que se hace necesaria, y para ello se debe tener un número de laboratorios con un número de test, con un número de respiradores y unidades de terapia intensiva e ítems, y tener una suerte de un número flotante en La Paz o Santa Cruz que pueda ir a socorrer, por ejemplo, al Beni cuando están con problemas, llevando intensivistas, respiradores, con equipos portátiles a socorrer y auxiliar a regiones a los que le llegue un pico muy grande. Concluyo entonces agradeciendo haber podido mostrar estos cuadros y pidiendo 3 o 4 cosas muy claras. Primero, la coordinación. Sabemos que esto requiere coordinación nacional, regional, local, en particular cuando dentro de cada departamento va a haber municipios que van a estar con riesgo alto, semáforo rojo, otros amarillo, riesgo medio, otros verde, el riesgo moderado. Entonces, ¿cómo se dilucida las discrepancias que se avisoran o que se están viendo ventilar entre gobernadores y alcaldes? Se ha visto cambio de directores del SEDE, se ha visto discrepancias en La Paz, se ha visto varios directores del SEDE en Cochabamba, quejas de Chuquisaca, falta de laboratorio en Potosí, se ha visto la queja clamorosa del SEDE de Santa Cruz sobre ventiladores. Entonces, si algo hace falta, a veces se habla de la falta de diálogo. Si algún diálogo hace falta, ahora más que nunca, es entre estamento nacional, regional y local, sin colores políticos, para que se pueda tener la aplicación de estos semáforos. Lo peor sería que un gobernador nos diga que estamos en amarillo y un alcalde nos diga que estamos en rojo y nadie sepa qué hacer. Ha habido hasta controversia sobre eso. Un periodista que ya verbalizó con ajos y cebollas
la enorme frustración que muchos tenemos de ver que una autoridad regional nos da unos criterios, la local nos da otras, el gobierno nacional otras. Creo que es imprescindible la coordinación nacional, regional, local para la aplicación de estos semáforos. Y ojo, una cosa que es fundamental: el momento que se cambia el color de un semáforo se lo debe hacer de forma tal que sea sin retorno, en mi criterio. Muy grave sería de que se diga que un municipio ya no está en semáforo rojo, ya no tiene riesgo alto, pasa a un riesgo medio, la gente empieza a salir, llegan 20 casos y otra vez todos a casa. Ese yo-yo, ese va y viene es muy dañino y se ha visto la experiencia en otros países. Por eso el paso de un color de semáforo o de alto a medio y de medio a moderado, de rojo a amarillo y de amarillo a verde, debe ser un viaje sin retorno, muy pensado, muy bien analizado de parte de las instancias nacional, regional y local que deben coordinar manteniendo esta consistencia en los semáforos. Nos lo dijo Guillermo Lasso. Ustedes, algunos nos siguieron el día miércoles. ¿Qué pasó? El gobierno nacional dijo: alcaldías decidan. Y como la alcaldía no tiene la decisión de responder por el aparato industrial, sistema financiero, todos se fueron al semáforo rojo. Entonces sí, hay que combinar una perspectiva económica de producción que puede dar la gobernación y el gobierno nacional con la de los municipios. Y reitero que si hay que mandar aviones de BOA con autoridades, con expresidentes a Corea, Alemania, a traerlos, pues que nos digan: aquí estamos, porque me preocupa enormemente que, habiendo empezado la cuarentena los últimos 10 días de marzo, en realidad el 25 de marzo, la más fuerte, que ahora estamos en 10 de mayo y estamos a la saga de lejos en capacidad de tests y con gente quejándose por falta de respiradores después de haber visto un diluvio de anuncios. Creo que más que anuncios se requiere resultados, y resultados son laboratorios que no nos pueden decir que se están instalando o que están por llegar o que ya vienen. No, el laboratorio funcionando, con cuántos exámenes por día en Tarija, en Chuquisaca, en Potosí, en todos los lugares. Cuántas unidades de terapia intensiva ad hoc improvisadas en coliseos, en hospitales, se ha puesto en los lugares. ¿Qué capacidad flotante se tiene? ¿Qué se dispone? Pero que estén funcionando, no que van a llegar y que pueden funcionar y que de repente en junio, porque creo que eso causa enorme frustración. Creo que es eso lo que se necesita. Les agradezco a todos el acompañarnos en esta sesión, por estar en 10 de mayo. Quería dedicarme a esto. Reitero mi felicitación a los periodistas en su día. Y vemos acá algunas pocas preguntas. Por la avanzada de la hora dedicaremos a algunas. Waldo, sobre los transgénicos, creo que hablé sobre eso. Te reitero que hay países que están usando esto en la región. Es un tema que hay que discutir, analizar, y hay que escoger si, como Bolivia, vamos a buscar la vocación en la que yo creo de ser un país verde, orgánico, y posicionarnos como eso, con quinoa, con soya orgánica, o si vamos a entrar a tratar de competir en volumen con Argentina, Brasil vía transgénico. Lo veo bien difícil que podamos competir. Sé que tiene mérito y que hay gente que defiende el tema de transgénicos, otra gente que tiene mucha preocupación, pero lo que no se puede hacer es plantear esto un viernes en la noche de golpe y porrazo, y sobre todo que Evo Morales salga a criticar lo que él algún día había hecho. Es un tema que debe ser materia de profundo debate, análisis. Tengo estudios de los dos lugares y que se debe socializar, discutir, porque es una decisión que va más allá de un gobierno de transición, que corresponde a la decisión que queremos, o a la visión que tenemos como Bolivia productiva. ¿Queremos ser la Bolivia verde, digital, orgánica, o queremos tener economía de escalas para competir con Paraguay? Tiene mérito las dos partes de la discusión, y créeme que escucho de las dos, pero lo que no me parece correcto es que se haga viernes en la noche sin ninguna discusión o socialización. Lo mismo pregunta aquí Rosario Yerlan. Hablé sobre esto. Les reitero una vez más, mi propuesta se llama Corazón Verde Digital. Es en lo que yo creo, y me parece que hay un enorme nicho de mercado para posicionar a Bolivia. Créame que en volumen de vinos con Chile y Argentina no vamos a ganar.
Vinos de altura sí podemos posicionar. Quinoa sí podemos posicionar. El azaí sí podemos posicionar. Alimentos orgánicos sí podemos posicionar. Creo que esa es la vocación que Bolivia debe ir. Sí entiendo de que nuestro sector productivo agropecuario está en desventaja comparado con vecinos que han tenido avances y tienen mayor productividad, y que tenemos la dificultad de estar enclaustrados, mayores costos de transporte y un tipo de cambio que no es competitivo. Pero eso es toda una discusión que va mucho más allá de un gobierno de transición. Debe ser debatido, discutido, no solo en campaña, sino un gobierno socializar esta discusión y tomar la mejor determinación sobre si queremos una Bolivia verde, orgánica, posicionada en esos nichos, o si queremos tratar de competir por volumen con otros países. Me dice Ere Práctico que el país está alborotado por la prohibición de AGEMED de la ivermectina, medicamento de patente libre a nivel mundial. Hay que está prohibido en Bolivia, que juega este gobierno, parece que les conviene la pandemia. Uy, me agarraste, Ere Práctico. Sí, he leído algo de eso, pero no tengo la menor idea. Voy a confesarte que no sé, lo veremos. Primero, no he visto, no me consta el AGEMED que hubiera hecho la prohibición. Doy fe de lo que estás diciendo, que es un medicamento de patente libre a nivel mundial y prohibido en Bolivia. No lo sé si es de patente libre en Estados Unidos, pero me agarraste, no te puedo responder, pero interesante la pregunta. Me das tarea para la casa y me quedaré buscando averiguar esto después, más adelante. Lo peor fue, dice aquí, sobre lo mismo, perdón, sobre la prohibición de la ivermectina. Claudia Molina Saavedra dice, no deberíamos flexibilizar la cuarentena, pero todos debíamos salir con barbijo, guantes y gafas, tanto en tiendas, mercados, bancos, restaurantes, y estar con barbijo y guantes, además de siempre portar el alcohol. De ese modo evitaríamos contacto directo y todos moderadamente protegidos. Claudia, tienes toda la razón, y no olvidemos que ahora estamos en cuarentena, pero un día por semana todos salimos. Yo salgo, yo me pongo el barbijo, los guantes, el barbijo hasta acá, los lentes se me empañan un poquito cuando estoy caminando, y me temo, Claudia, que eso va a ser así por mucho tiempo. Créeme que más allá del 10 de mayo, del rojo, del amarillo, del verde, yo por lo menos creo que vamos a vivir así mucho tiempo, hasta que se tenga una vacuna, que va a tardar mucho, mucho tiempo, porque no es que si me ponen el semáforo verde no hay riesgo de coronavirus. Vamos a tener que aprender a convivir con este enemigo mortal en el seno nuestro, y va a cambiar muchas cosas. Te puedo decir que cuando uno está en la cola del mercado, yo veo a la gente muy consciente y diligente. Estaba en la cola y una señora está atrás y yo me he distraído con el celular. Me empiezo a mover en la cola, y en cuanto me acerco un poquito, la señora me dice, oiga, no se acerque, no se acerque. Veo muy bien, tiene razón, señora. Hay que mantener los 2 metros, casi que hay que caminar con una escoba, dando 2 metros a la redonda. Esto no va a cambiar. Ojo, esto no tiene nada que ver. Y si algo ha hecho bien el gobierno ha sido el decir que esto de rojo, amarillo y verde no quita que hay que seguirse lavando las manos prolijamente. Cada vez que yo entro, salgo, cuando llevo basura, vuelvo, me lavo las manos, y cada vez que salimos, sea un día a la semana, hay que ir con barbijo, con guantes y cuidarse. Yo te garantizo, no sé cuándo voy a volver a subirme a un avión, pero te garantizo que el día que lo haga voy a estar bien enguantado, con alcohol, con barbijo, porque hay un cambio en el modo de vida que va a durar hacia adelante. Y creo que eso es algo a lo que hay que venirse acostumbrando. José Antonio Barriga, ¿qué opina de la salud privada? ¿No sería una buena medida buscar el bien mayor, que es el bien de todos ante la emergencia del Estado? Intervenir momentáneamente en las clínicas privadas mientras dure la pandemia. José Antonio, recuerdo que yo hablé de esto en una sesión y que se emitió un decreto, me olvido el número, pero era del 25 de marzo, donde se puso un par de cláusulas que siguen vigentes. Una, que el gobierno nacional podía intervenir los sedes, que trajo la polémica de que, claro, se intervenía las secretarías departamentales de salud de gobernaciones que eran del MAS y no la que era de demócratas. Trajo polémica. En el Beni hubo, creo que 3 directores del SED en una semana. En fin, se politizó demasiado. Pero la gente olvidó que había otra cláusula, que por bien público se podía tomar la clínica privada y compensarle por sus servicios. Y me parece que algún momento, conforme siga subiendo la curva, va a tener que haber ese nivel de coordinación.
¿Cómo te lo explicaría? Imaginemos que estamos, y no domino las cifras, pero las cifras globales las tengo, entre 435 a 490 unidades de terapia intensiva existentes antes del coronavirus. ¿Cuántas más habrá? No lo sé. Los test ya nos dijeron que solo había 5,000 en abril y solo va a haber 10,000 en mayo, una carencia absoluta. Respiradores, anuncio por acá, anuncio por allá. Yo lo que sé de la OMS es que se requiere casi triplicar el nivel de unidades de terapia intensiva con todo lo que nos ha explicado el doctor Gamarra, el doctor Foyanini y el doctor Bacaflores. No es solamente un respirador, es el tomógrafo cerca, el suero, la cama especial, el intensivista y demás. Entonces es una combinación de ítems, respiradores, otros equipos y la sala especializada que puede ser en un lugar ad hoc. ¿Cuántos debíamos tener? Reitero, si la curva nos toca con los 490 camas, y 5% de los contagiados van a requerir terapia intensiva, el rato que llegamos a 10,000, 5% son 500, la curva rompe el número de unidades de terapia intensiva y nos quedamos en el colapso sanitario, término que yo usé para advertir que se debía evitar en marzo, hace 2 meses, y que acabo de escuchar con preocupación al doctor Urenda utilizar. Entonces, ahí entra lo que está señalando. Si yo voy a un departamento y tengo unidades de terapia intensiva que están en el sector privado y muy pocas en el público y muy pocas en la seguridad social, tengo como 3 diferentes compartimientos y es muy difícil decir a la persona, esta tiene plata, va acá, esta no tiene, no, porque uno empieza a escoger en función a la disponibilidad privada y si tiene plata o no. Y por eso el decreto permitía el disponer de las facilidades privadas, siempre haciendo la compensación, y me parece que hay que tratar el sistema sanitario como un todo, entendiendo que al sector privado no le vas a pedir que le voy a expropiar y lo voy a usar, ¿no? El sector privado tiene su cobro, tiene sus costos, el que tenga seguro bien, el que no tendrá que ser cubierto por el sistema de salud, porque si en el sector público no hay unidad de terapia intensiva y existe en el sistema privado, como tú dices, ¿qué le digo? Como usted no tiene plata y no tiene seguro, mala suerte, no hay respirador, quédese a dormir en el piso y muérase, sería fatal. Entonces se tiene el tener estos compartimientos estancos de seguridad social, pública y privada, cuando hay diferentes niveles de unidad de terapia intensiva, te crea un problema de logística, créeme, soy ingeniero industrial, hacía investigación de operaciones, te crea un sistema de manejo de colas que es, se vuelve inmanejable, se vuelve poco práctico el hacerlo, y creo que ese decreto permitía hacer eso y creo que va a ser necesario más temprano que tarde, cuando empiecen a llegar más número de contagiados, el usar el sistema sanitario de cada departamento como un todo, sin estas fronteras artificiales, reconociendo que lo que se destina al sector privado tiene que ser compensado y pagado. Bueno, creo que esas son. Muy bien, creo que ya no veo más preguntas por acá. Les agradezco, ya son 6:05 de la tarde, o puede ser más, son las preguntas que me vienen pasando. Les agradezco el haber compartido hoy con nosotros nuevamente. Les reitero mi felicidad a los periodistas, mi solidaridad a todos los casi ya 2,500 contagiados, a los 114 fallecidos, al tercer policía que ha perdido la vida, a toda la gente del CEDES que está haciendo un trabajo ejemplar en Santa Cruz, y que yo sé que no solamente están pasando momentos duros, sino también entiendo, ha desmoralizado a la gente. A una persona como el doctor Urenda, que se volvió la cara de todo esto, claramente una persona imprescindible, solidaridad con todos ellos. Reitero, no quiero nombrar al resto de lo que está pasando, y les reitero lo que hemos tratado de hacer acá en resumen. La cuarentena era necesaria para subir la capacidad de test, proveer más equipos de protección personal, barbijos, máscaras, mandiles, y tener más unidades de terapia intensiva. La cuarentena, más allá de algunos focos de excepción y casos de indisciplina que tienen gran notoriedad pública, muchos de ellos impulsados por el MAS, Bolivia puede, tanto con datos del Banco Mundial como de historial de los teléfonos celulares de Google, mostrar que está a la cabeza en Sudamérica de cumplir con la cuarentena, pero tristemente a la saga y al final del número de test por millón de habitantes. Y en el tema sanitario, lo veremos cuando lleguen los momentos más dramáticos. Yo me temo mucho que conforme avancemos, mayo, junio, julio,
se enfría, llega más crudo el invierno, llegan más resfríos y hay más demanda hospitalaria. En Europa, en Estados Unidos están llegando a verano y casi los únicos que están requiriendo atención médica son aquellos que tienen el coronavirus. Acá vamos a mezclar coronavirus con H1N1, con vacunas, con niños resfriados. Se puede poner problemático y me temo que la curva está creciendo porque en casi mes y medio de cuarentena no hemos maximizado el provecho que se le podía dar con la cantidad de test que se requiere para aplanar la curva del contagio a través de identificar al contagiado, y lo de CEDES es un buen ejemplo. Hay un contagiado, muy bien. ¿Quién estuvo con él? 8 personas. 8 personas fueron a su casa. ¿Cuántos parientes en su casa? Y las personas que estuvieron en su casa, ¿con quién estuvieron? Lo que se llama rastreo humano. Alguna gente está haciendo eso a través de apps, pero por cada contagiado uno puede llegar a 20, 30, 40 personas que debe rastrear. Entonces, si ya tenemos 2.500, multipliquen eso por 20, pues son 50.000 personas que han estado con alguien que ha estado, con alguien que ha estado, con alguien que se ha contagiado. Evidentemente, mientras más grados de separación, menos probabilidad de contagio, pero sí hay que perseguir. Así ha sido en otros países que se ha hecho, y así como destaco el pago de los bonos, el bono universal, que es un alivio para la gente que vive día a día, así como entiendo que queda una enorme tarea por hacer hemos aliviado bolsillos, queda una enorme tarea en salvar empleos, salvar empresas, salvar la economía hacia adelante. Me parece que todavía, después de tanto tiempo, queda mucho por hacer en incrementar el número de test, laboratorios y subir notablemente, multiplicar por 7, por 8, por 10 la cantidad de exámenes con laboratorios para procesar que se puede hacer si queremos aplanar este coronavirus. Y lo mismo, tengo las interrogantes sobre el sistema sanitario. Veo anuncios, pero entiendo que ha habido anuncios también de tests, veo anuncios de respiradores, y ojalá que las autoridades con coordinación puedan responder a esto para que después de este 10 de mayo vayamos avanzando. Y reitero que se requiere la máxima coordinación nacional, regional, local, y que cuando el semáforo cambie de color sea irreversible y que no hagamos cambios prematuros donde viene la frustración de cambiar de color y tener que volver al rojo, que sería peor para todos. A las 6:08 de la tarde de este 10 de mayo, les agradezco haber estado con nosotros. Nos vemos esta próxima semana. Muchas gracias.